Es increíble lo rápido que la vida puede transformarse en una pesadilla. Apenas unos segundos, y te precipitas al vacío. Un segundo más, y tu cuerpo se estrella contra el hielo con tal fuerza que la vista se te nubla. Y luego, el silencio. Un silencio ensordecedor, el de un cautiverio helado. Me llamo Mirón Baldaev, y jamás imaginé que mi pasión por la montaña me llevaría a rozar la línea entre la vida y la muerte. Tengo 34 años, soy fotógrafo profesional de paisajes, afincado en San Petersburgo. Las montañas siempre fueron mi debilidad, su grandeza, su inaccesibilidad, esa belleza primigenia que el ser humano es incapaz de crear. He recorrido decenas de sistemas montañosos por todo el mundo, pero esta expedición a los Alpes prometía ser especial. El glaciar Aletsch en Suiza, el más grande de los Alpes, se extiende a lo largo de más de 20 kilómetros. Llegué a principios de marzo, cuando la mayoría de los turistas aún no habían alcanzado estas latitudes. Mi plan era sencillo: 3 días de trekking en solitario para capturar las majestuosas vistas del glaciar al amanecer y al atardecer, cuando la luz juega con las superficies heladas creando paisajes irrepetibles. Esa mañana el tiempo era perfecto: 7 grados bajo cero, cielo despejado, una brisa suave. Salí del refugio de montaña a las 6 de la mañana, justo cuando los primeros rayos de sol empezaban a teñir las cumbres de un rosa pálido. Mi mochila pesaba unos 15 kilos. Dentro llevaba el equipo fotográfico, baterías de repuesto, un termo con té caliente, varias barritas energéticas, un botiquín, un suéter de repuesto, una linterna frontal y otras menudencias necesarias para una excursión de un día. Caminé por la ruta señalizada durante unas 2 horas, deteniéndome para tomar fotografías. El glaciar bajo mis pies parecía un bloque sólido e indestructible. Había caminado muchas veces sobre glaciares y conocía el peligro de las grietas, pero se trataba de una ruta turística oficial, revisada periódicamente por los equipos de rescate que señalizaban las zonas peligrosas. El momento fatídico llegó cuando decidí apartarme del sendero para tomar unas fotos desde una perspectiva diferente. Avisté una formación de hielo interesante a unos 100 metros del camino y, tras comprobar que la superficie parecía firme, me dirigí hacia ella. El crujido lo oí una fracción de segundo antes de que el hielo bajo mis pies cediera. No fue un sonido fuerte, sino un leve crepitar, como cuando pisas una fina capa de hielo sobre un charco. Pero al instante siguiente, la tierra desapareció bajo mis pies. Caí sin siquiera tener tiempo de gritar. Instintivamente extendí los brazos, intentando agarrarme a algo, pero mis dedos solo encontraron superficies heladas y resbaladizas. La mochila a mi espalda, como un ancla, me arrastraba hacia abajo. La caída duró, quizás, 2 o 3 segundos, pero se me antojó una eternidad. Luego vino el impacto. Aterricé sobre algo sólido, aunque no era hielo puro. Más tarde comprendí que se trataba de un puente de nieve, formado dentro de la grieta. Amortiguó la caída, pero se derrumbó inmediatamente bajo mi peso, y caí aún más abajo, deslizándome por un canal helado. Cuando el movimiento cesó por fin, me encontré tendido de espaldas, mirando hacia arriba, a una estrecha franja de cielo azul. Parecía increíblemente lejana. Más tarde calculé que la profundidad de la caída había sido de unos 18 metros. A mi alrededor había paredes de hielo, que brillaban con los rayos del sol que se filtraban desde arriba. Hermoso, mortalmente hermoso. Los primeros minutos me limité a permanecer tumbado, intentando asimilar lo sucedido. El cuerpo estaba en estado de shock, pero aún no sentía dolor. Lo primero que pensé fue en comprobar si podía moverme. Con cautela moví los dedos de las manos y los pies. Respondían. Intenté doblar las rodillas. También pude, aunque la pierna derecha me respondió con un dolor agudo. Luego, lentamente, me incorporé, haciendo una mueca por el dolor en las costillas. Me encontraba en una grieta de hielo de unos 3 metros de ancho. Las paredes se elevaban casi verticalmente, estrechándose hacia la superficie.
El fondo era irregular, con acumulaciones de hielo y nieve. La temperatura aquí era significativamente más baja que en la superficie. Según mis cálculos, alrededor de 15 grados bajo cero. Lo primero que hice fue sacar el teléfono del bolsillo interior de la chaqueta. La pantalla estaba rota, pero el aparato funcionaba. Como era de esperar, no había cobertura. Estaba demasiado profundo. Intenté enviar un mensaje pidiendo ayuda, pero no se enviaba. Activé el GPS. Mostraba mis coordenadas, pero sin conexión no servía de nada. El siguiente paso fue evaluar las lesiones. La rodilla derecha me dolía mucho y empezaba a hincharse, probablemente un esguince de ligamentos. El lado izquierdo del cuerpo me respondía con un dolor agudo al respirar hondo. Posiblemente una costilla fisurada. En la palma de la mano derecha tenía un corte profundo. Seguramente me había herido con el hielo afilado durante la caída. Pero en general, había tenido una suerte increíble. No tenía fracturas en las extremidades ni en la columna vertebral. Saqué el botiquín y me limpié el corte de la mano. Me puse un vendaje apretado en la rodilla. Luego bebí unos sorbos de té del termo. El líquido caliente me reconfortó un poco. Solo ahora, una vez superado el primer shock, empecé a ser plenamente consciente de la gravedad de mi situación. Estaba atrapado en una grieta de hielo de unos 20 metros de profundidad, sin cobertura, con reservas limitadas de comida y agua, a una temperatura muy por debajo de cero, y nadie sabía dónde me encontraba. En el refugio solo había dicho que iba a fotografiar el glaciar y que volvería al atardecer. Miré el reloj. Eran las 10:30 de la mañana. Hasta que anocheciera quedaban unas 8 horas. Y la oscuridad en una grieta así no solo significaba ausencia de luz, sino también un descenso aún mayor de la temperatura, posiblemente hasta los 25 grados bajo cero o incluso menos. Lo primero que pensé fue intentar salir por mis propios medios. Examiné detenidamente las paredes de la grieta. Eran casi verticales, con escasas protuberancias. No tenía ni piolets ni crampones, solo una pequeña navaja plegable en la mochila. Intentar escalar sin equipo especializado una superficie así sería un suicidio, sobre todo con la rodilla lesionada. La segunda opción era esperar ayuda. Pero, ¿quién y cuándo se daría cuenta de que había desaparecido? En el mejor de los casos, los empleados del refugio se preocuparían al caer la noche, cuando no regresara. Pero incluso si daban la alarma, lo más probable es que la operación de búsqueda no comenzara hasta la mañana siguiente. Y hasta la mañana todavía tenía que sobrevivir en estas condiciones. Decidí hacer todo lo posible para facilitar la búsqueda. Saqué de la mochila una llamativa chaqueta cortavientos naranja y la até a la pata telescópica del trípode, creando una especie de bandera. Luego, con cuidado, levanté esta estructura lo más alto posible, intentando que la tela brillante fuera visible desde la superficie. Era difícil debido a la estrechez de la grieta en la parte superior, pero era mejor que nada. El siguiente paso fue organizar el campamento. Elegí el lugar más llano en el fondo de la grieta. Extendí allí la esterilla cortavientos que siempre llevaba conmigo para las sesiones fotográficas. Me senté encima, apoyando la espalda en la pared de hielo y poniendo la mochila detrás. El tiempo pasaba a paso de tortuga. Intentaba moverme para no congelarme, pero cada movimiento me hacía sentir dolor en la rodilla y las costillas. De vez en cuando gritaba, esperando que alguien me oyera, pero los gritos solo se reflejaban en las paredes de hielo, devolviéndome el eco. Hacia el mediodía, el sol estaba casi en el cenit y entraba más luz en la grieta. Esto calentó un poco el aire, pero sabía que era algo pasajero. En cuanto el sol empezara a declinar, aquí se haría de noche rápidamente y haría mucho frío. Decidí economizar la batería del teléfono, encendiéndolo solo unos minutos cada hora para comprobar si había señal. De vez en cuando fotografiaba mi refugio, en parte para documentarlo, en parte para entretenerme. Hacia las 3 de la tarde, el sol comenzó a ponerse y la luz en la grieta se atenuó. La temperatura bajó notablemente.
Me puse un jersey de repuesto, me envolví en la esterilla cortavientos, pero aún así empecé a temblar. La rodilla se hinchó aún más, a pesar del vendaje, y cada movimiento me causaba un dolor agudo. Fue en ese momento cuando realmente me asusté por primera vez. No el pánico repentino que te invade en el momento de la caída, sino un miedo profundo y irracional. Comprendía que una noche en estas condiciones sería una auténtica prueba, y no estaba seguro de poder superarla. Cuando las sombras comenzaron a espesarse, me obligué a pensar con sentido práctico. Tenía que crear algún tipo de refugio que me ayudara a conservar el calor. Vacié todo el contenido de la mochila, dejando solo lo imprescindible, y luego metí las piernas hasta las rodillas, creando un saco de dormir improvisado. Envolví la parte superior del cuerpo con la tela cortavientos, dejando solo la cara descubierta. A las 5 de la tarde, la grieta estaba completamente a oscuras. Solo una fina franja de cielo sobre mi cabeza aún conservaba un tono azulado, pero también se oscurecía rápidamente. Encendí la linterna frontal, tratando de usarla con moderación. Las baterías debían durar unas 8 horas si se usaban continuamente. A las 6 de la tarde me comí una de las 3 barras energéticas y bebí un poco más de té del termo. El líquido ya se había enfriado, pero aún así ayudaba a calentarme desde dentro. Entendía que tenía que racionar las provisiones, no sabía cuánto tiempo tendría que pasar aquí. Cuando llegó la oscuridad total, la grieta se convirtió en una auténtica tumba de hielo. La luz de la linterna se reflejaba en las paredes, creando un brillo fantasmal. La temperatura seguía bajando, y pronto ya no pude controlar el temblor. Los dedos se me entumecían a pesar de los guantes, y mi aliento se convertía en nubecillas de vapor que se congelaban instantáneamente en mi barba. Decidí apagar la linterna y sentarme en la oscuridad para ahorrar batería. En la negrura total de la hendidura helada, escuchando solo el sonido de mi propia respiración y, de vez en cuando, el crujido silencioso del hielo, comencé a contar los minutos hasta el amanecer. Un amanecer que quizás nunca llegaría para mí. La oscuridad en la hendidura helada era absoluta. Cuando apagué la linterna, me envolvió una negrura tal que era imposible distinguir siquiera mi propia mano delante de mi cara. Nunca antes había experimentado una oscuridad tan completa y absorbente. En las ciudades siempre hay algo de luz. Farolas, letreros, luz que sale de las ventanas. Incluso en la naturaleza salvaje, por la noche normalmente se ven las estrellas, la luna. Pero aquí, en lo profundo de la grieta de hielo, la oscuridad era primigenia, absoluta. El frío se intensificaba a cada minuto. Mi organismo reaccionaba a él con un temblor doloroso que no podía controlar. Los dientes me castañeteaban con tanta fuerza que temía dañarme el esmalte. Intenté entrar en calor frotándome las manos, apretándolas contra mi cuerpo, pero solo me proporcionaba un alivio momentáneo. El tiempo en la oscuridad se arrastraba con una lentitud insoportable. Los minutos parecían horas. Encendía la luz de la pantalla del reloj de vez en cuando. De las 7 de la tarde a la medianoche solo habían pasado 5 horas, pero a mí me parecía que había transcurrido una eternidad. Alrededor de las 10 de la noche, empecé a notar los primeros síntomas de congelación. Las puntas de los dedos de las manos y los pies habían perdido la sensibilidad. Era peligroso. Sabía que, si no tomaba medidas, la congelación podía tener consecuencias irreversibles. Me quité los guantes y empecé a frotarme los dedos enérgicamente hasta que sentí un hormigueo doloroso, señal de que la circulación se estaba recuperando. Hice lo mismo con los pies, en la medida en que me lo permitía la rodilla lesionada. Para no dormirme, y dormir en esas condiciones podía ser mortal, me obligaba a pensar, a planificar, a recordar. Repasaba mentalmente todas mis expediciones anteriores, recordando cada detalle, cada fotografía que había tomado. Pensaba en mi apartamento en San Petersburgo, en mi gata Musa, a la que había dejado al cuidado de una vecina. Recordaba a mis padres, a mis amigos, a mi exmujer Verónica, de la que me había separado hacía 3 años. En algún momento,
Los pensamientos comenzaron a mezclarse. Me di cuenta de que estaba hablando en voz alta, explicándole a un interlocutor invisible la técnica de la fotografía a bajas temperaturas. Eso me asustó. Sabía que la confusión mental podía ser un signo de hipotermia. Me obligué a levantarme, a pesar del dolor en la rodilla, y empecé a hacer ejercicios sencillos, sentadillas, balanceos de brazos, flexiones. Cada movimiento producía dolor, pero sabía que tenía que moverme para generar calor. Después de unos 15 minutos de ejercicio, me sentí un poco mejor. Sentí una calidez que se extendía por mi cuerpo y el temblor remitió temporalmente. Me senté de nuevo, apoyándome contra la pared helada, y decidí permitirme encender la linterna durante unos minutos, solo para ver algo además de oscuridad. La luz arrancó de la oscuridad las paredes de hielo, brillantes e iridiscentes, como si estuvieran cubiertas de diamantes. En cualquier otra situación, habría admirado esa belleza, habría hecho docenas de fotos. Pero ahora, esa belleza era parte de mi prisión, posiblemente mi tumba. Apagué la linterna para ahorrar batería y me sumergí de nuevo en la oscuridad. El tiempo pasaba y empecé a luchar contra el sueño. Los párpados se volvían pesados, los pensamientos cada vez más incoherentes. Sabía que si me dormía en esas condiciones, podía que no me despertara. El cuerpo dejaría de luchar contra el frío, la temperatura corporal bajaría aún más y llegaría la hipotermia. Para no dormirme, empecé a cantar. Fuerte, a pleno pulmón. Canciones de la infancia, éxitos populares, todo lo que se me ocurría. Mi voz sonaba extraña en la grieta helada, rebotando en las paredes y volviendo como un eco. Era un concierto surrealista para un solo oyente, yo mismo. En algún momento, oí un sonido extraño arriba, algo parecido a un susurro o un chirrido. El corazón me latió más rápido. ¿Quizás eran los rescatistas? Grité pidiendo ayuda, pero no hubo respuesta. Probablemente era solo el hielo, que se mueve, se agrieta y cambia de forma constantemente. Alrededor de la medianoche, sentí que ya no podía luchar contra el sueño. Los ojos se cerraban solos, el cuerpo pedía descanso. Entendí que debía encontrar una forma de dormir de forma segura, aunque solo fuera un poco, o el organismo simplemente dejaría de funcionar. Decidí utilizar un método que había leído en un libro sobre supervivencia en condiciones extremas. Una siesta corta con un temporizador. Puse el despertador del teléfono en 15 minutos, guardé el dispositivo en el bolsillo interior de la chaqueta para que la batería no se agotara por el frío, y me permití cerrar los ojos. Cuando sonó el despertador, me costó mucho obligarme a despertarme. El cuerpo estaba entumecido por el frío, la rodilla latía de dolor. Empecé a moverme de nuevo, a hacer ejercicio, a frotarme las extremidades. Luego volví a poner el temporizador en 15 minutos y me permití dormir un poco más. Así continuó toda la noche. 15 minutos de sueño inquieto, luego movimiento para calentarme y de nuevo una corta siesta. Era un ciclo agotador, pero me permitía obtener algo de descanso sin exponerme al riesgo mortal de quedarme dormido para siempre. Alrededor de las 3 de la mañana, noté que la temperatura parecía haber alcanzado su mínimo. Por lo que sentía, había bajado a menos 25 grados o incluso menos. La respiración se convertía instantáneamente en escarcha, que se depositaba en la barba y las pestañas. La botella de plástico con agua que llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta se había congelado parcialmente, a pesar del calor de mi cuerpo. En esas horas más oscuras, más frías de la noche, empecé a tener pensamientos extraños. Pensaba en lo absurdo que era morir así, en una grieta del glaciar, cuando a pocos kilómetros había un refugio con habitaciones cálidas y comida caliente. Pensaba que quizás mi cuerpo nunca sería encontrado. El glaciar se mueve, las grietas cambian, y dentro de unos años podría no quedar ni rastro de mí. Estas sombrías reflexiones fueron interrumpidas por un repentino crujido en algún lugar cercano.
El hielo volvía a moverse, lo que me recordó otro peligro. La grieta podía estrecharse, aplastándome, o, por el contrario, ensancharse aún más, provocando un nuevo derrumbe. Encendí la linterna y examiné las paredes a mi alrededor. A primera vista, todo seguía igual, pero me pareció que había aparecido una pequeña grieta nueva en un lado. Esto me obligó a desplazarme un par de metros hacia una zona donde el hielo parecía más estable. A las 4 de la mañana estaba al borde del agotamiento. Los cortos periodos de sueño no me proporcionaban un verdadero descanso, y la lucha constante contra el frío me estaba robando las últimas fuerzas. Me comí otra barrita energética, acompañada de varios sorbos de agua medio congelada. La comida me ayudó un poco, pero era consciente de que mis provisiones se estaban agotando más rápido de lo que había calculado. En algún momento, debieron de ser alrededor de las 5 de la mañana, me sorprendí hablando con el glaciar. No simplemente en voz alta, sino dirigiéndome a él como a un ser vivo. Le rogaba que no me matara, que me diera la oportunidad de salir, de ver al menos un amanecer más. Era extraño y un poco aterrador, pero a la vez me daba una especie de consuelo irracional, como si no estuviera solo en esa tumba de hielo. Aproximadamente a las 5:30 de la mañana, noté que la negrura absoluta que me rodeaba comenzaba a transformarse gradualmente en una profunda penumbra azulada. Todavía no era el amanecer, pero sí un presagio de su llegada. En mi vida había estado tan contento de ver siquiera un atisbo de luz. A las 6 de la mañana, una tenue luz gris empezó a filtrarse en la grieta desde arriba. Podía distinguir los contornos de las paredes de hielo, mi mochila, mis propias manos. Fue un alivio increíble. Haber sobrevivido a esa noche interminable, ver un día más. Con los primeros rayos de sol colándose en la grieta alrededor de las 7 de la mañana, sentí una oleada de nuevas fuerzas y esperanza. Había sobrevivido a la primera noche. Ahora tenía que hacer todo lo posible para sobrevivir también a la segunda, si la ayuda no llegaba hoy. La luz del sol calentó un poco el aire en la grieta, y finalmente pude relajarme, permitiendo que mi cuerpo exhausto descansara. Me apoyé contra la pared de hielo, cerré los ojos, y por primera vez en esa noche interminable, me permití dormir de verdad, solo durante media hora, pero fue el sueño más profundo y reparador que jamás había experimentado. Cuando me desperté, el sol ya se había elevado lo suficiente como para iluminar la mayor parte de la grieta. Examiné mi refugio temporal a la luz del día. Parecía a la vez más real y más surrealista que por la noche. Las paredes de hielo brillaban y resplandecían en todos los tonos de azul y blanco, y desde arriba caía una columna de luz dorada, como un foco que me sacaba de la oscuridad. Tomé varias fotos con el teléfono, en parte para documentar, en parte porque no podía resistirme a esa extraña y espeluznante belleza. Luego comprobé la carga de la batería, que daba alrededor del 60%. Todavía no había señal. Había comenzado el segundo día de mi encierro en la grieta de hielo. Había sobrevivido a la primera noche, pero entendía que con cada hora que pasaba, mis posibilidades de rescate disminuían. El cuerpo estaba agotado por el frío y la falta de sueño, las provisiones de comida y agua menguaban, y las heridas, aunque no eran mortales, me debilitaban cada vez más. Y, sin embargo, estaba vivo. Había visto otro amanecer. Y estaba decidido a hacer todo lo posible para ver el siguiente. La mañana del segundo día en la grieta de hielo me recibió con un extraño contraste. Desde arriba, a través de una estrecha abertura, entraba la brillante luz del sol, creando la ilusión de calor y seguridad. Pero era solo una ilusión. La temperatura seguía siendo significativamente inferior a cero, y mi situación era tan desesperada como la del día anterior. Lo primero que hice fue hacer un inventario de mis provisiones. Me quedaba una barrita energética, unos 300 mililitros de agua en el termo, hacía mucho que se había enfriado, media botella de agua mineral, parcialmente congelada. La batería del teléfono mostraba un 58% de carga, la linterna
Había consumido aproximadamente un tercio de su vida útil. No era mucho para alguien que no sabía cuánto tiempo más iba a permanecer prisionero del hielo. Decidí dedicar las horas de la mañana, cuando había relativa luz y calor, unos 10 grados bajo cero, a realizar acciones que mejoraran mi situación. La primera tarea era crear un refugio más eficaz contra el frío. Por la noche me había dado cuenta de que mi sistema improvisado con la mochila y la tela cortavientos no era lo suficientemente eficaz. Al mirar a mi alrededor, noté un pequeño nicho en una de las paredes de hielo, algo parecido a una cueva poco profunda formada, probablemente, como resultado del deshielo desigual. Con gran dificultad, debido a la lesión en la rodilla, llegué hasta este nicho y empecé a ampliarlo con una navaja plegable y la tapa de plástico de un recipiente de comida, que utilicé como una pala improvisada. El trabajo era lento y agotador. El hielo cedía con dificultad y cada movimiento provocaba dolor en la rodilla y las costillas. Tras 2 horas de duro trabajo, conseguí crear una cavidad lo suficientemente grande como para sentarme, apoyando la espalda contra la pared trasera y doblando las rodillas hacia el pecho. Esto distaba mucho de ser confortable, pero ofrecía cierta protección contra la corriente que constantemente recorría la grieta. Acolché el fondo del nicho con todo lo que tenía: la mochila, la tela cortavientos, ropa de repuesto, creando una especie de nido. Luego me senté allí para comprobar el resultado. Efectivamente, se notaba que hacía más calor que en el espacio abierto de la fisura. El siguiente problema era el agua. Sabía que mis reservas se agotarían mucho antes de que me encontraran, si es que me encontraban. Por suerte, había hielo por todas partes. Una fuente potencial de agua solo necesitaba encontrar la manera de derretirlo. Recordé un truco de un libro de supervivencia. Se puede derretir el hielo con el calor del propio cuerpo. Metí pequeños trozos de hielo, que había desprendido con el cuchillo de las paredes, en una botella de plástico y la coloqué debajo de la chaqueta, pegada al cuerpo. El proceso era lento, pero eficaz. Al cabo de un par de horas tenía unos 200 mililitros de agua adicional. Hacia el mediodía, el sol se había elevado lo suficiente como para que sus rayos penetraran más profundamente en la grieta. Aproveché para hacer algunas fotos más de mi encierro helado. Una de ellas quedó especialmente impresionante. Un rayo de sol que entraba desde arriba creaba reflejos iridiscentes en la pared opuesta, como si un prisma descompusiera la luz en un espectro. En cualquier otra situación, me habría maravillado ante este fenómeno natural, pero ahora esa belleza me parecía una cruel burla. Alrededor de la 1 de la tarde, decidí hacer otro intento de llamar la atención. Usando el trípode y la brillante chaqueta cortavientos naranja, creé una especie de bandera e intenté izarla lo más alto posible hacia la superficie. Era difícil debido a la estrechez de la grieta en la parte superior, pero conseguí asegurar la estructura de manera que parte de la tela, posiblemente, fuera visible desde el exterior. Entonces, empecé a gritar. Grité hasta quedarme ronco, hasta que me dolió la garganta, sabiendo que las posibilidades de que me oyeran eran mínimas, pero incapaz de simplemente sentarme y esperar la muerte. Los gritos resonaban contra las paredes de hielo, creando una cacofonía espeluznante que solo acentuaba mi soledad. Después de aproximadamente media hora gritando, me rendí, exhausto y decepcionado. Me dolía la garganta, mi voz se había vuelto ronca y no había resultado. Regresé a mi nicho helado para descansar y ordenar mis pensamientos. El tiempo pasaba a una velocidad desesperante. Para mantenerme ocupado, empecé a llevar un diario de audio en el teléfono. Grababa mis pensamientos, observaciones, planes. Esto me ayudaba a mantener la lucidez y me daba una ilusión de compañía. Además, si me encontraban, pero demasiado tarde, estas grabaciones podrían contar mis últimos días. Día 2, 14 horas 30 minutos. Dije al teléfono, intentando que mi voz sonara tranquila y razonable. La temperatura es de unos 10 grados bajo cero. La rodilla se ha hinchado más. Los movimientos son limitados. Me duelen las costillas al respirar hondo.
Provisiones. Una barrita energética, aproximadamente 500 mililitros de agua. Batería del teléfono. 53%. La linterna durará unas 5 o 6 horas de uso continuo. Plan para el futuro inmediato. Ahorrar energía, recoger y derretir hielo para obtener agua, seguir intentando enviar señales. Al hacer estas grabaciones, intentaba ser objetivo, como un observador externo. Esto me ayudaba a distanciarme de la situación, a verla no como una tragedia personal, sino como una tarea que debía resolver. Hacia las 3 de la tarde, el sol comenzó a ponerse y la luz en la grieta empezó a atenuarse. La temperatura volvió a descender. Comí la mitad de la barrita energética que me quedaba, acompañándola con unos sorbos de agua. Necesitaba conservar fuerzas para la noche que se avecinaba, que prometía ser tan angustiosa como la anterior. A las 4, oí un sonido extraño arriba. Algo parecido al zumbido lejano de un motor. El corazón me latió más rápido. ¿Quizás eran los rescatistas en motos de nieve? Volví a gritar, a golpear las paredes de hielo con la navaja plegable, haciendo todo lo posible para generar ruido. Pero el sonido se alejó rápidamente y volvió el silencio anterior. Fue una gran decepción. Me permití creer que el rescate estaba cerca, y cuando esa esperanza no se cumplió, me invadió una desesperación que no había sentido ni siquiera en el momento de la caída. Estaba sentado en mi nicho helado, temblando no solo de frío, sino también por el llanto que se avecinaba. «Cálmate, Mirón», me dije en voz alta. «Todavía estás vivo, puedes moverte, tienes agua, tienes un refugio. Sobreviviste a una noche, sobrevivirás a la segunda». Estas palabras, pronunciadas en voz alta, me calmaron de una manera extraña. Comencé a respirar más profundamente, más lentamente, obligándome a concentrarme en lo que podía controlar, no en lo que estaba fuera de mi alcance. A las 5 de la tarde, la grieta estaba mucho más oscura y decidí encender la linterna para terminar los preparativos para la noche. Recogí más hielo para derretir, revisé mi refugio improvisado, me aseguré de que la bandera, hecha con la chaqueta cortavientos naranja, seguía en su sitio. A las 6 de la tarde, cuando llegó el crepúsculo, hice otra grabación de audio. Día 2, 18 horas. Preparándome para la segunda noche. La temperatura está bajando, ahora alrededor de 15 grados bajo cero. El estado físico es estable, aunque noto cansancio y cierto mareo, probablemente por falta de comida o por una incipiente hipotermia. El estado psicológico es cambiante. Momentos de esperanza se alternan con la desesperación. Intento mantenerme racional y no ceder al pánico. Si alguien escucha esta grabación. Estaba en el glaciar Aletsch, a unas 2 horas a pie del refugio Concordia, cuando caí en una grieta. Llevaba una mochila con equipo fotográfico, un cortavientos naranja que he usado como bandera de señalización. Si encontráis esta grabación, pero no me encontráis a mí, por favor, decidles a mis padres que los quiero. Y a Verónica también, aunque no terminamos de la mejor manera. Detuve la grabación al sentir que la voz comenzaba a temblar. No quería dejar un mensaje lleno de miedo y desesperación. Si este va a ser mi último mensaje al mundo, que sea digno. A las 7 de la tarde, la oscuridad era total. Apagué la linterna para ahorrar batería y me sumergí de nuevo en la absoluta negrura. Esta vez, estaba mejor preparado psicológicamente. Sabía lo que me esperaba y no permití que la oscuridad me asustara tanto como la primera noche. Volví a utilizar el método de las siestas cortas con temporizador, 15 minutos de sueño, luego movimiento para calentarme, y otra vez, una siesta breve. Era un régimen agotador, pero me permitía sobrevivir a la noche sin correr el riesgo mortal de congelarme mientras dormía. Alrededor de la medianoche, me despertó no la alarma, sino un sonido extraño, un crujido silencioso del hielo, como si algo o alguien se moviera por la superficie por encima de mí. Contuve la respiración
escuchando atentamente. El sonido se repitió. Sin duda, no era un movimiento aleatorio del glaciar. El corazón me latió más rápido. Encendí la linterna y dirigí el haz de luz hacia la estrecha rendija a través de la cual se veía un trozo de cielo nocturno. Y en ese momento oí una voz. ¿Hay alguien ahí? ¡Vemos la luz! Era una voz humana, amortiguada, pero discernible. No podía creer lo que oía. ¿Me estaban buscando? ¿Me habían encontrado? «Estoy aquí», grité tan fuerte como pude. «Estoy aquí abajo. ¡Ayuda!». Hubo una pausa. Luego la voz respondió de nuevo. «Le vemos. Aguante. La ayuda está en camino». Estaba tan aturdido que no pude contener las lágrimas. Después de 36 horas en el gélido cautiverio, cuando casi me había resignado a la idea de no sobrevivir, escuchar una voz humana fue como un milagro. «¿Cómo me habéis encontrado?», grité, aún sin creer en mi buena suerte. «Su amigo dio la alarma cuando no regresó», respondió la voz. «Le estamos buscando desde la tarde. Vimos una tela naranja y luego la luz de su linterna». ¿Mi amigo? No entendía de quién hablaban, si yo estaba solo. Pero eso no importaba. Lo importante era que me habían encontrado, que ya no estaba solo en esta tumba de hielo. «El equipo de rescate estará aquí en 2 o 3 horas», continuó la voz desde arriba. «Vienen con todo el equipo necesario para la extracción. ¿Está herido?» «Tengo la rodilla dañada, posiblemente una fisura en una costilla», respondí. «Pero en general estoy bien, puedo moverme». «Excelente. Me quedaré con usted hasta que llegue el equipo. Me llamo Stefan. ¿Y usted?» «Mirón Valdayev». «De acuerdo, Mirón. Todo saldrá bien. Aguante un poco más». No pude contener las lágrimas de nuevo, esta vez lágrimas de alivio y gratitud. Saber que había una persona arriba que no se iría hasta que llegara la ayuda era un consuelo increíble después de tantas horas de soledad. Pasé las siguientes 2 horas hablando con Stefan. Me contó que trabajaba en el refugio donde me había alojado. Cuando no regresé por la tarde, como había prometido, empezaron a preocuparse. Y cuando llegó la noche y no había noticias mías, dieron la alarma. Pero, ¿quién dijo que había ido al glaciar?, pregunté, sin entender aún cómo sabían dónde buscarme. «Usted se inscribió en el libro de rutas por la mañana», respondió Stefan con un ligero asombro en la voz. «Como todos los turistas que salen a rutas complicadas». Y entonces lo recordé. Efectivamente, antes de salir, había rellenado un formulario estándar en el refugio, indicando una ruta aproximada y la hora prevista de regreso. Era un procedimiento de seguridad habitual que había realizado automáticamente, sin siquiera darle mucha importancia. Y precisamente esa medida de precaución rutinaria, posiblemente, me había salvado la vida. Alrededor de las 2 de la madrugada, Stefan me informó que veía las linternas del equipo de rescate. Se acercaban a nosotros. Media hora después, aparecieron nuevas caras sobre la grieta. 3 rescatistas con equipo de alpinismo profesional. Evaluaron rápidamente la situación y comenzaron los preparativos para mi extracción. Uno de los rescatistas descendió hasta mí por una cuerda, trayendo consigo una manta térmica, té caliente en un termo y un botiquín básico. «Me llamo Lucas», se presentó el rescatista, examinando mi rodilla. «Tiene mucha suerte, ¿sabe? Muchos pasan mucho más tiempo en estas grietas, y no todos sobreviven». Profesionalmente y con rapidez, me puso un nuevo vendaje en la rodilla, me dio un analgésico y me ayudó a ponerme el arnés de seguridad necesario para la ascensión. «Le subiremos en una camilla», explicó. «Puede que sea un poco incómodo, pero es la forma más segura con sus lesiones». La preparación para el ascenso duró alrededor de 1 hora. Me sujetaron a unas camillas especiales que los rescatistas bajaron a la grieta, me envolvieron en mantas calientes y me conectaron a un sistema de cuerdas y poleas. A las 3:30 de la mañana comenzó el ascenso. Fue un proceso lento y metódico.
Los rescatistas trabajaron con la máxima precaución para no dañar las paredes de la grieta ni provocar un nuevo derrumbe. Yo yacía en la camilla, mirando hacia arriba, al cielo nocturno salpicado de estrellas que se acercaba gradualmente. Cuando la camilla finalmente asomó a la superficie, me recibieron varios rescatistas más y un médico. Rápidamente me trasladaron a una camilla más cómoda y comenzaron el transporte hasta las motos de nieve, que esperaban a 100 metros del lugar del incidente. El trayecto hasta el refugio duró alrededor de 1 hora. Las motos de nieve se movían lentamente para no causarme dolor adicional por los baches. Durante todo este tiempo, el médico estuvo a mi lado, comprobando constantemente mi estado y manteniendo la conversación para que no perdiera el conocimiento. En el refugio me esperaba una habitación cálida, comida caliente y atención médica profesional. El médico que me examinó confirmó un esguince de ligamentos en la rodilla y una fisura en una costilla, pero dijo que en general había tenido una suerte increíble. Ni congelación, ni lesiones graves, ni daños internos. Debería haberse congelado allí la primera noche, dijo con asombro profesional. La temperatura bajó hasta los 30 grados bajo cero. ¿Cómo logró sobrevivir? No sabía qué responder. Tal vez fue la voluntad de vivir. Tal vez las decisiones correctas que tomé. O tal vez, simplemente, una suerte increíble. La misma que primero me falló, permitiéndome caer en la grieta, y luego lo compensó permitiéndome sobrevivir en condiciones en las que pocos sobreviven. Tumbado en una cama caliente, sintiéndome seguro por primera vez en 2 días, pensé en lo cerca que había estado del límite del que no hay vuelta atrás. Y en cuántas cosas, que consideramos importantes en la vida cotidiana, se vuelven completamente insignificantes cuando te encuentras solo frente a la muerte. Sobreviví. Y ese fue el principal resultado de mis 72 horas en la grieta helada. La mañana del tercer día en la grieta helada me recibió con una extraña sensación de desorientación. Me desperté por la luz brillante que me daba en los ojos, y mi primer pensamiento fue: ¿ya está el sol tan alto? Pero al instante me di cuenta de que no era el sol, sino la lámpara del techo de la habitación del refugio donde me habían alojado después del rescate. La realidad y el sueño se mezclaban en mi mente agotada. Una parte de mí todavía estaba allí, en el cautiverio helado, contando los minutos hasta la llegada del frío mortal de la noche. Y me costaba convencerme de que todo había terminado, de que me habían rescatado, de que estaba a salvo. Junto a la cama estaba sentada una enfermera, una joven de pelo rubio corto y ojos cansados. Al ver que me despertaba, sonrió. «Buenos días, señor Baldaev. ¿Cómo se encuentra?» Intenté responder, pero de mi garganta reseca solo salió un sonido ronco. La enfermera me tendió inmediatamente un vaso de agua. Bebí con avidez, disfrutando de la sencilla sensación del líquido caliente deslizándose por mi garganta. «Gracias», dije finalmente. «Yo no sé cómo me siento. Es extraño, como si una parte de mí todavía estuviera allí». Ella asintió comprensivamente. «Es normal. Ha sufrido un trauma grave, tanto físico como psicológico. Necesitará tiempo para recuperarse por completo». Miré a mi alrededor. La habitación era pequeña, pero acogedora. Paredes de madera, una pequeña ventana con vistas a las montañas nevadas, muebles sencillos y funcionales. Una habitación típica de un refugio alpino, pero después de 2 días en la grieta helada, me parecía más lujosa que un hotel de 5 estrellas. «¿Qué hora es?», pregunté. «¿Y qué día es hoy?». «Son las 10 de la mañana del viernes», respondió la enfermera. «Le rescataron la noche del miércoles al jueves, ¿recuerda? Durmió casi todo el día de ayer. El organismo necesitaba descansar». Asentí. Los recuerdos del rescate eran fragmentarios, momentos brillantes alternados con lagunas. Recordaba la voz de Stefan, el rescatista que bajó hasta mí, el ascenso a la superficie, el viaje en moto de nieve. Pero los detalles se difuminaban, como un sueño.
El doctor vendrá pronto a examinarle, continuó la enfermera. Mientras tanto, le traeré el desayuno. Debe de tener hambre. Solo cuando ella lo dijo me di cuenta de lo mucho que quería comer. Durante los 2 días en la grieta, solo había comido 2 barritas energéticas y media, y mi estómago me lo recordaba ahora insistentemente. El desayuno fue sencillo, pero me pareció un festín: avena con miel, pan fresco con mantequilla y mermelada, huevos, queso, café caliente. Comí despacio, saboreando cada bocado, cada sorbo. Nunca antes la comida me había parecido tan deliciosa, tan importante. Después del desayuno llegó el doctor, un anciano de barba canosa y ojos atentos. Examinó cuidadosamente mi rodilla, mis costillas, y comprobó mi estado general. Realmente ha tenido suerte, señor Baldaev, dijo al terminar el examen. El esguince de rodilla es bastante serio y, como sospechábamos, hay una fisura en una costilla. Pero no hay congelación, ni daños internos graves. Teniendo en cuenta las condiciones en las que ha estado durante 2 días, podríamos considerarlo un milagro. ¿Cuándo podré volver a casa?, pregunté, pensando en San Petersburgo, en mi apartamento, en mi gata Musa, que seguramente ya me echa mucho de menos. Quisiéramos mantenerlo en observación un día más, respondió el doctor. Y mañana, si todo va bien, podremos organizar el traslado a un hospital en Berna para un examen más exhaustivo. Desde allí ya podrá planificar su regreso a casa, pero tenga en cuenta que con esa rodilla va a necesitar rehabilitación. Nada de caminatas por la montaña en los próximos meses. Asentí. La idea de no poder volver a las montañas en un futuro próximo era desagradable, pero después de lo que había pasado, estaba dispuesto a cualquier limitación, con tal de no volver a verme en una situación así. Después de que el doctor se marchó, entró en la habitación Stefan, el mismo empleado del refugio que me había encontrado en la grieta. A la luz del día, resultó ser un joven, apenas pasados los 20, con un rostro abierto y una mata de pelo rojizo. «Me alegro de verlo mejor, Mirón», dijo, sentándose junto a la cama. «¿Cómo se encuentra?» «Mejor de lo que cabría esperar», respondí. «Gracias a ti. Si no fuera por ti». Él hizo un gesto de rechazo, con timidez. «No hay nada que agradecer. Es mi trabajo velar por la seguridad de los huéspedes del refugio. Aunque debo admitir, empezamos a preocuparnos seriamente cuando no regresó al anochecer». «¿Cómo supieron siquiera dónde buscarme?», pregunté. Indicó una ruta aproximada en el libro de registro, me recordó Stefan. Y cuando comenzó la búsqueda, nos ayudó el clima. Por la noche cayó una ligera nevada y pudimos ver sus huellas. Se interrumpían junto a la grieta. Y luego vimos la tela naranja y la luz de la linterna. Recordé mis desesperados intentos de crear una señal. La bandera hecha con la chaqueta naranja en el trípode, el encendido periódico de la linterna. No habían sido en vano. «¿Y qué hay de mi equipo?», pregunté, recordando de repente la mochila con el equipo fotográfico que había quedado en la grieta. «Los rescatistas sacaron todo lo que pudieron encontrar», respondió Stefan. «La mochila, la cámara, el trípode. Las cosas están a salvo, aunque la cámara parece dañada por la caída». Era una mala noticia. La cámara había costado mucho dinero, pero ahora las pérdidas materiales parecían tan insignificantes en comparación con el hecho de que seguía vivo. «Mirón», continuó Stefan tras una pausa, «hay algo más que debes saber. Su historia ya ha salido en las noticias. Los medios locales se enteraron de la operación de rescate y ahora todos quieren entrevistarlo. Les dije que necesitaba descansar, pero son insistentes». Suspiré. La perspectiva de hablar con periodistas no me agradaba, pero entendía que era inevitable. La historia de supervivencia en una grieta helada era demasiado dramática para que la prensa la ignorara. «Gracias por avisarme. Pensaré qué decirles». Después de que Stefan se marchó, pasé varias horas simplemente descansando y asimilando lo ocurrido.
Miraba por la ventana las montañas nevadas que, hacía solo 2 días, me habían parecido tan hermosas, y que ahora me provocaban sentimientos encontrados, admiración mezclada con miedo y respeto. Por la noche me trajeron un portátil con internet, un regalo de la administración del refugio. Enseguida les escribí a mis padres, explicándoles lo que me había pasado, pero recalcando que ahora estaba a salvo y que pronto volvería a casa. Luego contacté con la vecina que cuidaba de Musa y me aseguré de que la gata estuviera bien. Revisando las noticias, efectivamente encontré varias notas sobre mi rescate. En una de ellas incluso había una fotografía borrosa, tomada por uno de los rescatistas. Me estaban izando a la superficie en una camilla. Era extraño verme desde fuera en un momento así. Por la noche me costó mucho conciliar el sueño, a pesar del cansancio y la cómoda cama. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a estar en la grieta helada. Oía el crujido del hielo, sentía el frío penetrante, veía cómo la oscuridad se cernía a mi alrededor. Me despertaba bañado en sudor frío, desorientado, sin entender enseguida dónde me encontraba. Eran los primeros indicios de que las consecuencias psicológicas de mi encierro serían tan serias como las lesiones físicas. A la mañana siguiente, después de otro examen, el doctor confirmó que podía ser trasladado a Berna. Se organizó una ambulancia que debía llevarme desde la montaña hasta la ciudad, un viaje largo, de unas 3 horas por carreteras de montaña. Antes de partir, me despedí de Stefan y de los demás empleados del refugio que habían participado en mi rescate. Me sentía abrumado por la gratitud. Estas personas, en esencia, me habían dado una segunda vida. «Vuelva a visitarnos», me dijo al despedirse el director del refugio, un anciano suizo con el rostro curtido por el sol. «Solo que la próxima vez, quédese en los senderos marcados. ¿De acuerdo?» Sonreí y prometí que si volvía a esas montañas, sería extremadamente cuidadoso. El viaje hasta Berna fue agotador. Cada curva, cada irregularidad del camino, resonaba con dolor en mis costillas y rodilla. Pero intentaba no quejarme, consciente de que los médicos ya estaban haciendo todo lo posible para que estuviera cómodo. En el hospital me esperaba un examen más exhaustivo. Radiografías, resonancia magnética, análisis de sangre. El diagnóstico se confirmó. Esguince de ligamentos en la rodilla derecha, una fisura en una costilla, múltiples contusiones y abrasiones. Pero lo más importante, ningún daño interno oculto, ni congelación. «Ha vuelto a nacer, señor Baldaev», dijo el médico, revisando los resultados de las pruebas. Pasar 2 días en una grieta helada a esas temperaturas y salir solo con un esguince y una fisura en una costilla es una suerte increíble. Asentí, sin encontrar palabras. Suerte, sí. Pero también voluntad de vivir y las decisiones que tomé en cada minuto de mi cautiverio. No me rendí, no permití que el pánico me dominara, hice todo lo posible para sobrevivir, y funcionó. En el hospital me visitaron periodistas. Al final accedí a una breve entrevista para el periódico local. Hablé de mi experiencia, de la importancia de respetar las medidas de seguridad en la montaña, de lo fundamental que es tener conocimientos básicos de supervivencia. «¿Qué fue lo más aterrador?», preguntó el periodista, un joven con un bloc de notas y una grabadora. Me quedé pensando, ¿lo más aterrador? ¿El momento de la caída? ¿La primera noche en la prisión de hielo? ¿La conciencia de que quizás nunca me encontrarían? Lo más aterrador, dije por fin, no fue el sufrimiento físico, ni siquiera el miedo a la muerte. Lo más aterrador fue darme cuenta de mi completa impotencia frente a la naturaleza. Nosotros, los humanos modernos, estamos acostumbrados a controlar nuestras vidas, a pensar que la tecnología y el conocimiento nos protegen. Pero allí, en la grieta helada, comprendí lo ilusorio que es eso. La naturaleza no es malvada ni bondadosa, simplemente es indiferente a nosotros. Y esta conciencia cambia algo fundamental en la cosmovisión.
El periodista asintió, tomando nota de mis palabras. Vi que no entendía del todo lo que decía. Necesitaba una historia dramática de supervivencia con detalles vívidos, no reflexiones filosóficas. Pero no podía darle lo que quería. Mi historia era precisamente sobre una transformación interna, no solo sobre la supervivencia física. Al tercer día en el hospital, me visitó un psicólogo, un procedimiento estándar para las personas que han sufrido eventos traumáticos. Hablamos largo y tendido sobre mi experiencia, sobre cómo había lidiado con el miedo y la desesperación, sobre cómo me sentía ahora que todo había terminado. Es posible que sufra un trastorno de estrés postraumático, advirtió el psicólogo. Pesadillas, flashbacks, ansiedad. Es una reacción normal a lo que ha vivido. Es importante no ignorar estos síntomas si aparecen. Asentí, ya sabiendo que las pesadillas habían comenzado. Cada noche regresaba a la prisión de hielo, reviviendo una y otra vez esas 72 horas. Pero esperaba que con el tiempo pasara, que el recuerdo de la grieta dejara de ser tan vívido, tan doloroso. Al quinto día en el hospital me permitieron prepararme para volver a casa. Compré un billete de avión a San Petersburgo con escala en Moscú. El viaje iba a ser largo y agotador, pero quería llegar a casa lo antes posible, a un entorno familiar. Antes de irme, recibí un regalo inesperado. Una memoria USB con las fotos que había alcanzado a tomar antes de caer en la grieta, así como las pocas imágenes que había tomado dentro de la misma. Los técnicos del hospital habían podido recuperar los datos de la tarjeta de memoria dañada de mi cámara. Mientras miraba estas fotos en el aeropuerto, esperando mi vuelo, sentía algo extraño, como si estuviera viendo el trabajo de otro fotógrafo, de otra vida. Ahí estaban las majestuosas vistas del glaciar Aletsch, bañadas por el sol de la mañana. Ahí estaban las caprichosas formaciones de hielo que tanto habían llamado mi atención. Y ahí estaban las fotos tomadas ya en la grieta. Imágenes surrealistas de las paredes de hielo, iluminadas por el haz de una linterna, mi cama, improvisada hecha con la mochila y la tela cortavientos, una bandera hecha con una chaqueta naranja en un trípode. La última fotografía era especialmente conmovedora. Un selfie que me había hecho al final del primer día en la grieta. En ella se veía mi rostro demacrado, cubierto de barba incipiente, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, pero aún con determinación en la mirada. Era la mirada de un hombre que no iba a rendirse, a pesar de la situación aparentemente desesperada. Mirando esta fotografía, comprendí que mi aventura en el glaciar Aletsch me había cambiado para siempre. Había visto el abismo, no solo la grieta física en el hielo, sino también el abismo metafórico de mi propia mortalidad, la fragilidad de la existencia humana frente a una naturaleza indiferente. Y, tras asomarme a ese abismo, salí de él siendo otra persona, más consciente, más agradecido por cada momento de la vida, comprendiendo mejor el verdadero valor de las cosas simples, el calor, la seguridad, la comunicación humana. 72 horas en la grieta helada se convirtieron en mi umbral personal, mi iniciación. Y aunque las heridas físicas sanarán en unas semanas o meses, la huella psicológica de esta experiencia me acompañará para siempre, no como un trauma, sino como una lección inestimable sobre lo que significa estar verdaderamente vivo. El vuelo de Berna a Moscú transcurrió con relativa calma, aunque cada turbulencia me provocaba un temblor interno. Los recuerdos de la caída en la grieta helada estaban demasiado recientes. Sentado junto a la ventanilla, observaba las nubes que pasaban por debajo y pensaba en lo rápido que puede cambiar la vida. Hace apenas una semana era un fotógrafo normal, de viaje para una sesión en los Alpes, y ahora regresaba a casa siendo otra persona, con heridas, pesadillas y una nueva perspectiva del mundo. En Moscú me esperaba una escala de 4 horas. Cojeaba por la enorme terminal del aeropuerto de Sheremetyevo, apoyándome en las muletas que me habían dado en el hospital suizo. La rodilla aún me dolía mucho, y cada paso me costaba un mundo. Las costillas también me recordaban su presencia con cada respiración profunda.
pero ese dolor físico era casi agradable. Confirmaba que estaba vivo, que todo esto era real y no otro sueño en el gélido cautiverio. En la sala de espera, encendí el teléfono y encontré decenas de mensajes y llamadas perdidas. La noticia de mi aventura se había extendido más rápido de lo que esperaba. Me escribían amigos, colegas, incluso mi exmujer, Verónica, con quien no hablaba desde hacía más de un año después de un divorcio difícil. Mirón, acabo de enterarme de lo que te pasó. No me lo puedo creer. Por favor, hazme saber que estás bien. Estoy preocupada. Verónica. Este mensaje me sorprendió más que ninguno. Nuestra ruptura había sido dolorosa. Ella no podía soportar mis constantes viajes, que la fotografía y las montañas ocuparan más espacio en mi vida que la familia. Estás casado con tu cámara, no conmigo, me dijo antes de irse. Y ahora se preocupaba por mí. Respondí brevemente a todos los que me escribían, asegurándoles que estaba vivo, relativamente sano, y que pronto estaría en casa. A Verónica le escribí un poco más. Gracias por preocuparte. Estoy bien, dentro de lo que cabe. Vuelo a casa. Ha sido una experiencia que cambia muchas cosas. Quizás hablemos cuando vuelva. No sé muy bien por qué añadí la última frase. Quizás porque en la grieta helada, cuando la muerte parecía tan cercana, pensé mucho en ella, en nuestra relación, en lo que podría haber hecho de otra manera. Antes de embarcar en el vuelo a San Petersburgo, compré analgésicos en la farmacia del aeropuerto. Las reservas que me habían dado en el hospital suizo se estaban agotando, y el dolor aumentaba a medida que disminuía el efecto de la última pastilla. El segundo vuelo fue más corto, pero se me hizo más pesado. El cansancio se acumulaba, y el reducido espacio del avión me provocaba claustrofobia, recordándome el espacio cerrado de la grieta de hielo. Cerré los ojos e intenté respirar profunda y rítmicamente, como me había enseñado el psicólogo del hospital, pero el pánico seguía apoderándose de mí, haciendo que mi corazón latiera más rápido. En Púlkovo me esperaba mi amigo Yegor. Le había llamado desde Moscú, sabiendo que sería demasiado complicado llegar a casa solo con el equipaje y las muletas. Al verme salir de la zona de llegadas, se quedó paralizado por un instante. Al parecer, mi aspecto era aún peor de lo que imaginaba. «Joder, Mirón», dijo, abrazándome con cuidado para no lastimarme las costillas. «Pareces alguien que ha estado en el infierno y ha vuelto». «Algo así ha sido», respondí con una sonrisa torcida. «Solo que el infierno era de hielo, no de fuego». El trayecto a casa transcurrió en silencio en su mayor parte. Yegor vio que estaba agotado y no me agobió con preguntas. Solo de vez en cuando me lanzaba miradas de preocupación cuando pensaba que no me daba cuenta. Mi apartamento en la isla Vasilievsky me recibió con silencio y olor a humedad. Las ventanas no se habían abierto en casi 2 semanas. Musia, mi gata Scottish Fold de 3 años, a la que la vecina me devolvió en cuanto informé de mi llegada, al principio se mostró cautelosa, pero rápidamente reconoció a su dueño y ahora no se separaba de mí ni un solo paso, como si temiera que volviera a desaparecer. Yegor me ayudó a deshacer el equipaje, pidió comida a domicilio en el restaurante más cercano, se aseguró de que tuviera todo lo necesario y me dejó descansar, prometiéndome que le llamaría si necesitaba ayuda. Al quedarme solo, recorrí lentamente el apartamento, como si volviera a familiarizarme con él. Todo me parecía a la vez dolorosamente familiar y extrañamente ajeno, como si no hubiera regresado después de 2 semanas de ausencia, sino después de muchos años. Cada pequeño detalle, los libros en las estanterías, las fotos en las paredes, incluso la grieta en el techo en la esquina del dormitorio, todo evocaba un agudo sentimiento de gratitud. He vuelto. Puedo volver a ver todo esto, tocar estas cosas, formar parte de este mundo. Me duché, por primera vez desde el hospital, y permanecí largo rato bajo los chorros de agua caliente, lavando no tanto la suciedad física como la huella psicológica del cautiverio helado. Después, envuelto en un cálido albornoz,
Me senté en el sofá con una taza de té fuerte y me permití darme cuenta de verdad. Estoy en casa. He sobrevivido. He tenido una segunda oportunidad. Los días siguientes transcurrieron en una especie de capullo. Apenas salí del apartamento, no contesté a las llamadas, comí poco y dormí mucho. El cuerpo pedía a gritos recuperación, y la mente, tiempo para digerir lo sucedido. Las pesadillas seguían atormentándome. Cada noche regresaba a la grieta, reviviendo sin cesar el frío, la oscuridad, la desesperación. A veces me despertaba gritando, empapado en sudor frío, sin entender de inmediato dónde estaba. En esos momentos, Musia siempre aparecía a mi lado, una bola de calor ronroneante que me devolvía a la realidad. Al quinto día después de mi regreso, decidí que era hora de salir de mi autoimpuesto aislamiento. Llamé a mis padres, quienes durante todo este tiempo habían tenido la delicadeza de no molestarme, sabiendo que necesitaba mi espacio. La conversación fue emotiva. Mi madre lloró, mi padre intentó bromear, ocultando su preocupación. Querían venir, pero los convencí de que podía valerme por mí mismo, de que necesitaba tiempo a solas. Luego me puse en contacto con Yegor, quien no tardó en aparecer con provisiones y noticias del mundo exterior. Me contó que mi historia se había hecho bastante conocida. Habían aparecido publicaciones en los medios rusos, incluso me habían invitado a algún programa de entrevistas. Ahora eres una celebridad local, dijo Yegor, sirviendo té. El hombre que pasó 3 días en una tumba helada y sobrevivió para contarlo. Hice una mueca ante esa formulación. No me gustaba la idea de que mi experiencia, tan personal y transformadora, se convirtiera en una historia mediática, en un entretenimiento para el público. No voy a dar entrevistas ni participar en programas, dije con firmeza. Al menos, por ahora. Tal vez algún día escriba sobre ello yo mismo, pero ahora, es demasiado reciente. Yegor asintió comprensivamente. Por supuesto, amigo, nadie te obliga a compartirlo si no estás preparado. Solo ten en cuenta que tu historia podría ayudar a muchos, a aquellos que se encuentran en una situación difícil y necesitan un ejemplo de resistencia. Esa idea me hizo reflexionar. Nunca había considerado mi supervivencia como algo capaz de inspirar a otros. Para mí, era una experiencia profundamente personal, un momento de la verdad entre yo y la naturaleza. Pero, tal vez, Yegor tenía razón. Tal vez, la historia de cómo luché por mi vida en la grieta helada realmente podría ayudar a alguien a encontrar fuerzas en su propia lucha. Al día siguiente salí por primera vez a la calle, simplemente a dar un paseo alrededor de la casa, a respirar aire fresco. Era finales de marzo, y San Petersburgo ya se preparaba para la primavera. La nieve casi se había derretido, los brotes se hinchaban en los árboles. Moverme con muletas era incómodo, pero disfrutaba incluso de este torpe paseo, de cada respiración, de cada sonido de la ciudad. Esa misma noche me llamó Verónica. Al oír su voz, sentí una extraña agitación, una mezcla de alegría, ansiedad y nostalgia. «Hola», dijo ella. «¿Cómo estás? ¿Ya en casa?» «Sí, desde hace unos días, recuperándome poco a poco». Se produjo una pausa. 3 años de vida en común, 1 año después del divorcio, y ahora hablábamos como personas que apenas se conocen, eligiendo las palabras con cuidado. «He estado pensando en ti», continuó al fin. «Cuando me enteré de lo que pasó, fue como un golpe. De repente me di cuenta de que podría no haberte vuelto a ver, ni a hablar contigo. Y todas nuestras diferencias, todo el resentimiento, de repente me parecieron tan insignificantes, tan poco importantes». Guardé silencio, sin saber qué responder. En la grieta también había pensado mucho en ella, en nuestro matrimonio, en lo que podría haber hecho de otra manera, pero ahora, al oír su voz, no estaba seguro de estar preparado para retomar esa relación, incluso si ella lo propusiera. «¿Podemos vernos?», preguntó ella después de una pausa.
Simplemente hablar, como amigos. Podemos, respondí. Pero no ahora. Necesito un poco más de tiempo. Para poner en orden mis ideas, lo que siento después de todo esto. Ella accedió a esperar y acordamos llamarnos dentro de una semana. Después de la conversación, me quedé largo rato sentado junto a la ventana, mirando el San Petersburgo nocturno, y pensando en lo extraña que es la vida. A veces uno tiene que casi morir para empezar a apreciar de verdad lo que tiene. Una semana después de mi regreso, visité al traumatólogo en la policlínica local. Me examinó la rodilla, estudió los resultados de las pruebas del hospital suizo y confirmó que la recuperación iba bien, aunque requeriría tiempo y posiblemente fisioterapia. En cuanto a las costillas, no hay que hacer nada en especial, dijo el médico. La fisura no es grave, se curará sola. Simplemente evite los movimientos bruscos y levantar peso durante el próximo mes. Asentí, ya lo sabía por los médicos suizos. Las lesiones físicas me preocupaban mucho menos que las consecuencias psicológicas de mi encierro. Las pesadillas no cesaban. A ellas se sumaron ataques de ansiedad y extraños flashbacks. Recuerdos repentinos y vívidos de la grieta helada que surgían sin previo aviso en las situaciones más cotidianas. Por recomendación de unos amigos, me apunté a un psicoterapeuta especializado en estrés postraumático. Nuestra primera cita fue difícil. Hablar de mi experiencia, traducir en palabras las sensaciones y emociones que había experimentado en el cautiverio helado, resultó más difícil de lo que pensaba. Lo que está experimentando es absolutamente normal, Mirón, dijo la psicoterapeuta, una mujer de mediana edad con ojos atentos y voz serena. Después de un trauma así, el organismo y la psique reaccionan de esta manera. Las pesadillas, los flashbacks, la ansiedad. Son las formas que tiene tu cerebro de procesar lo que has vivido. ¿Y cuánto tiempo va a durar esto?, pregunté. Depende de cada persona. Semanas, meses, a veces más. Pero con el tiempo y la terapia adecuada, estos síntomas irán disminuyendo. Es importante no reprimirlos, sino trabajar con ellos. Me propuso un enfoque integral. Terapia cognitivo-conductual, técnicas de relajación, una vuelta gradual a la vida normal, teniendo en cuenta los nuevos desencadenantes de la ansiedad. Y otra cosa que podría ayudarte, añadió, es la expresión creativa de lo que has vivido. Eres fotógrafo, ¿verdad? Quizá deberías usar tus habilidades profesionales para resignificar esta experiencia. Crear un proyecto fotográfico, por ejemplo. La idea me caló hondo. En efecto, ¿por qué no utilizar la fotografía, lo que mejor sé hacer, como forma de curación? No solo documentar lo que pasó, sino transformarlo a través del arte, darle un nuevo sentido. Esa misma noche, empecé a revisar las fotos que había hecho en los Alpes, antes de la caída, y los pocos fotogramas que había tomado dentro de la grieta. Entre ellos había imágenes realmente impactantes. Las paredes de hielo, iluminadas por el haz de la linterna, creaban paisajes surrealistas, casi alienígenas. Y el selfie, que me hice al final del primer día, con mi rostro demacrado pero lleno de determinación, era especialmente expresivo. Empecé a pensar en un proyecto que pudiera unir estas fotografías con otras nuevas, que reflejaran mi vuelta a la vida después del trauma. El contraste entre el frío del hielo y el calor del hogar, entre la soledad en la grieta y la conexión con otras personas, entre la desesperación y la esperanza. Esta idea creativa insufló en mí una nueva energía. Por primera vez desde que había regresado, sentí el deseo de trabajar, de crear algo nuevo. Era como despertar de un largo sueño, lento, inseguro, pero lleno de expectación. Al día siguiente llamé a Verónica y le propuse quedar. Acordamos vernos en un pequeño café cerca de mi casa, un territorio neutral donde ninguno de los dos tuviera ventaja. Al verla entrar en el café, sentí una extraña calma.
No había cambiado mucho en un año. El mismo pelo largo y oscuro, los mismos ojos expresivos, la misma forma de andar elegante. Pero algo en ella era diferente. Quizá la expresión del rostro, más suave, menos a la defensiva que en los últimos meses de nuestro matrimonio. «Hola», dijo, sentándose frente a mí. «Te veo diferente». ¿Después de la grieta helada o después de nuestro divorcio?, pregunté con una leve sonrisa. Ella sonrió a su vez. «Ambas cosas, supongo. Pero en el buen sentido. Más presente, diría yo». Pedimos café y durante un rato hablamos de cosas neutras, de su trabajo en el estudio de arquitectura, de mis planes de rehabilitación, de amigos en común. Poco a poco, la conversación se hizo más personal. «He pensado mucho en nosotros después de enterarme de tu accidente», dijo, mirando su taza, «en lo que destruyó nuestro matrimonio. Y, ¿sabes? Me he dado cuenta de que fui injusta contigo. Sí, pasabas mucho tiempo viajando, con tu cámara. Pero es parte de ti, es lo que te hace ser quien eres. Y yo intentaba cambiar eso, obligarte a ser otra persona». Me conmovieron sus palabras, su capacidad de autocrítica. Pero sentí que debía ser sincero. No fuiste la única que se equivocó, Verónica. Yo tampoco presté suficiente atención a nuestra relación, a nuestro hogar. Pensaba que el amor era suficiente, que podía existir por sí solo, sin trabajo diario, sin concesiones. Estaba equivocado. Hablamos durante más de 2 horas, con franqueza, sin reproches ni mecanismos de defensa que tantas veces nos habían obstaculizado en el pasado. No era un intento de retomar la relación, sino más bien un cierre de ciclo, una curación de viejas heridas que nos habíamos infligido mutuamente. Cuando nos despedíamos en la puerta del café, me abrazó inesperadamente, con cuidado, recordando mis lesiones. No fue un abrazo romántico, sino amistoso, sanador. «Me alegro de que hayas sobrevivido, Mirón», dijo en voz baja. «El mundo sería más pobre sin ti y tus fotografías». Ese encuentro fue otro paso más en mi recuperación, no solo física, sino también emocional. Empecé a comprender que sobrevivir en la grieta helada era solo el principio del camino. La verdadera prueba era volver a la vida después del trauma, resignificar mi experiencia, integrarla en una nueva versión de mí mismo. En las semanas siguientes, fui retomando gradualmente el trabajo. Empecé a editar fotos antiguas, a planificar nuevos proyectos, a contactar con clientes. La rodilla se curaba lenta pero firmemente. Ya podía prescindir de las muletas, aunque todavía cojeaba y evitaba las largas caminatas. La psicoterapia me ayudaba a lidiar con las pesadillas y la ansiedad. No habían desaparecido por completo, pero se habían vuelto menos intensas, más manejables. Aprendí técnicas de anclaje que me ayudaban con los flashbacks y métodos de relajación que facilitaban conciliar el sueño. La idea del proyecto fotográfico sobre mi experiencia de supervivencia y vuelta a la vida seguía desarrollándose. Empecé a hacer nuevas fotos, autorretratos que reflejaban mi estado actual, detalles de la vida cotidiana que antes me parecían insignificantes y que ahora se llenaban de un nuevo significado. Una de esas fotos salió especialmente bien. Mi mano sosteniendo una taza de té caliente, con una ventana al fondo que mostraba el cielo de San Petersburgo. Una imagen sencilla, casi banal, pero que, en el contexto de mi historia, adquiría un profundo sentido. El calor después del frío, el confort tras el sufrimiento, la vuelta a casa después de vagar al borde de la vida y la muerte. La llamé Después del hielo, y ese título acabó siendo el del proyecto entero y de la exposición que organicé 6 meses después de regresar de Suiza. Pero todo eso aún estaba por venir. De momento, simplemente estaba aprendiendo a vivir de nuevo, a apreciar cada momento, cada respiración, cada encuentro con mis seres queridos, aprendiendo a no temer al frío y a la oscuridad, a no entrar en pánico al ver hielo, a no sobresaltarme con los crujidos y chirridos.
Mi regreso no fue un acontecimiento, sino un proceso. Largo, complejo, a veces doloroso, pero necesario. Un proceso que quizás nunca termine por completo, pero que me hará más fuerte, más sabio, más íntegro. Y en ese proceso, cada día era una pequeña victoria, sobre el miedo, sobre el dolor, sobre el pasado. Cada día era un paso hacia una nueva versión de mí mismo. Un hombre que se había asomado al abismo helado y había regresado para contarlo. Habían pasado exactamente 6 meses desde aquel día en que me caí a una grieta helada en el glaciar Aletsch. Medio año que me había cambiado más que los 34 años anteriores de mi vida. Estaba de pie en la galería, en el lado de Petersburgo, rodeado de mis fotografías, el resultado del proyecto Después del hielo, en el que había estado trabajando los últimos meses. A mi alrededor se movían personas, amigos, compañeros, periodistas, visitantes ocasionales. Observaban las fotos, discutían, tomaban notas, fotografiaban. Y yo los observaba a ellos, sintiendo una extraña distancia, como si todo le estuviera pasando a otra persona. La exposición estaba dividida en 3 partes. La primera, hielo, incluía fotografías tomadas en los Alpes antes de la caída, y las pocas imágenes que hice dentro de la grieta. La segunda, deshielo, reflejaba mi proceso de recuperación, física y psicológica, después de volver a casa. La tercera, después del hielo, presentaba la nueva visión de la vida que había adquirido gracias a lo que había vivido. El elemento central de la exposición era una instalación que recreaba un fragmento de la grieta helada. Con la ayuda de espejos, luces y hielo real, había logrado crear un espacio que sumergía al espectador en la atmósfera de mi prisión helada. No literalmente, por supuesto, eso habría sido demasiado cruel, pero sí lo suficiente como para provocar una respuesta emocional, para que sintieran al menos un eco de lo que yo había experimentado. Mirón, esto es impresionante, dijo Yegor acercándose con una copa de champán. Has transformado un trauma en arte. Es sanador. Asentí, dándole la razón. En efecto, trabajar en el proyecto había sido para mí una forma de terapia, una manera de reinterpretar lo vivido, de integrarlo en mi nueva identidad, de convertir el dolor en algo significativo y valioso. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dije, mirando una fotografía tomada dentro de la grieta. Las paredes de hielo, iluminadas por un haz de luz, creaban un paisaje surrealista, casi extraterrestre. A veces, hasta me siento agradecido por esta experiencia. No por el miedo y el dolor, por supuesto, sino por lo que me ha dado, por la nueva perspectiva sobre la vida. Yegor asintió con comprensión. Has cambiado, se nota. Te has vuelto más presente, más auténtico, diría yo. Era una observación acertada. Después de regresar de mi prisión helada, me había vuelto más consciente, más atento a los momentos de la vida cotidiana que antes pasaban desapercibidos. El sabor de la comida, el calor del sol en la piel, la sonrisa de un amigo, el ronroneo de un gato, todo había adquirido una nueva profundidad, un nuevo valor. Mi relación con la fotografía también había cambiado. Antes estaba obsesionado con la perfección técnica, con la búsqueda de imágenes espectaculares, con el reconocimiento profesional. Ahora me interesaba más la verdad emocional de la imagen, su capacidad para transmitir la profundidad de la experiencia humana, la conexión entre las personas y el mundo que las rodea. Esto también se reflejó en mis proyectos comerciales. Me volví más selectivo, rechacé encargos que no resonaban con mis nuevos valores, incluso si eran financieramente ventajosos. En cambio, aceptaba trabajos que me permitieran contar historias que importaran. Proyectos documentales sobre personas que superan dificultades, sobre la belleza de la vida cotidiana, sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. ¿Y cómo está tu rodilla?, preguntó Yegor, notando que me frotaba la pierna derecha de vez en cuando. Mejor, respondí. Todavía me duele a veces, sobre todo cuando hace humedad
o después de caminar mucho, pero ya puedo prescindir del bastón la mayor parte del tiempo. La rehabilitación física había sido larga y no siempre agradable. 3 meses de fisioterapia, ejercicios específicos que hacía 2 veces al día, masajes, acupuntura. Todo eso me ayudó a recuperar la movilidad de la rodilla, aunque los médicos me habían advertido de que la recuperación total quizás nunca sería posible. Las costillas sanaron más rápido, tal y como habían predicho, y al cabo de mes y medio ya podía respirar hondo sin dolor. La recuperación psicológica fue paralela a la física. Sesiones semanales con el psicoterapeuta, técnicas de manejo de la ansiedad, meditación, expresión creativa de lo vivido a través de la fotografía. Todo esto me ayudó a integrar la experiencia traumática, a transformarla de una herida abierta en una cicatriz que, aunque te acompaña para siempre, ya no sangra con cada roce. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes. Ahora me visitaban una vez por semana, en lugar de todas las noches como en los primeros meses después de volver. Los flashbacks también se hicieron menos intensos y más predecibles. Aprendí a reconocer los detonantes y a evitarlos, o a prepararme para la posible reacción. Una de las pruebas más duras fue la vuelta al invierno. Cuando cayó la primera nevada en San Petersburgo en noviembre, sentí un ataque de pánico. La visión del manto blanco por la ventana, el crujido de la nieve bajo los pies de los transeúntes, el aire frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Todo eso me traía recuerdos de la grieta helada. Aquel día no fui capaz de obligarme a salir a la calle, me quedé en casa, envuelto en una manta, con una taza de té caliente, intentando convencerme de que estaba a salvo, de que el hielo ya no me tenía prisionero. Pero poco a poco, con la ayuda del psicoterapeuta, aprendí a lidiar también con esto. Desarrollamos un plan de exposición gradual. Primero, paseos cortos con nieve en compañía de un amigo, luego salidas más largas solo, después una visita a la pista de patinaje, primero solo como espectador, luego intentando ponerme de nuevo sobre el hielo. Cada paso era una pequeña victoria contra el miedo. Para mi sorpresa, uno de los métodos más eficaces para combatir la ansiedad invernal fue la fotografía. Empecé un proyecto llamado Luz de Invierno, una serie de fotos que exploraban la belleza del invierno en San Petersburgo, el juego de luces y sombras sobre la nieve y el hielo, las luces cálidas en la fría oscuridad. A través del objetivo de la cámara, podía ver el invierno no como una amenaza, sino como un objeto de contemplación estética, encontrar en él belleza y armonía, y no solo peligro e incomodidad. ¿Y qué pasa con las montañas?, preguntó Yegor, devolviéndome a la realidad. ¿Piensas volver al alpinismo? Era una pregunta difícil, que me había hecho muchas veces en los últimos meses. Las montañas eran mi pasión, una parte importante de mi identidad como fotógrafo y como persona. Pero después de lo que pasó en el glaciar Aletsch, la sola idea de volver a la alta montaña me provocaba sentimientos encontrados. Miedo, ansiedad, pero también una extraña nostalgia, casi melancolía. No lo sé, respondí con sinceridad. Una parte de mí quiere volver, demostrarme a mí mismo que puedo, que el miedo no me ha vencido. Pero otra parte no está segura de que sea sensato o necesario. Era la verdad. En el último medio año había empezado a encontrar belleza y desafíos en otros lugares. En los paisajes urbanos de San Petersburgo, en los bosques de Karelia, en las zonas costeras del Golfo de Finlandia. Descubrí que podía crear fotografías significativas y emocionalmente intensas sin arriesgar mi vida a miles de metros de altura. En cualquier caso, añadí, si vuelvo a las montañas, será una experiencia muy diferente, más consciente, más respetuosa con la naturaleza y sus fuerzas, y sin duda, con mucha más atención a la seguridad. Yegor sonrió. Lo importante es que sea tu decisión, y no dictada por el miedo o, al contrario, por la cabezonería. En ese momento se acercó Verónica. La había invitado a la inauguración de la exposición y, para mi sorpresa, había aceptado venir. Después de nuestra primera cita en el café, empezamos a comunicarnos, primero poco y con cautela,
luego con más frecuencia y más abiertamente. No como antiguos cónyuges que intentan reanudar una relación, sino como dos personas que en su día fueron cercanas y que ahora volvían a conocerse, ya cambiadas, crecidas a través de su experiencia. «Mirón, es impresionante», dijo, abrazándome. «Sobre todo la instalación con la grieta helada. Es aterradora y fascinante a la vez». «Gracias», respondí, sintiendo el calor de sus palabras y su abrazo. Tenía miedo de que pudiera parecer demasiado teatral o pretencioso. No, es muy honesto y fuerte. Te hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre lo rápido que puede cambiar todo. Yegor se apartó con tacto, dejándonos a solas. Verónica me miraba con una expresión que no podía definir con exactitud, algo entre orgullo, ternura y una ligera tristeza. «Sabes», dijo en voz baja, «cuando estábamos juntos, a menudo me enfadaba tu obsesión por la fotografía, tus constantes viajes a la montaña. Me parecía que huías de la realidad, de la responsabilidad, de mí». Asentí, recordando nuestras peleas, sus acusaciones, mis reacciones defensivas. «Pero ahora veo que siempre ha sido parte de ti, tu forma de interactuar con el mundo», continuó. «Y después de todo lo que viviste, se convirtió en algo más que una simple huida, en una forma de curación, una manera de darle sentido a la vida». Sus palabras me calaron hondo. Verónica siempre había sido perspicaz, pero ahora había expresado algo que yo mismo no había logrado formular del todo. «Gracias», dije. «Significa mucho para mí, especialmente viniendo de ti». Seguimos hablando un rato, sobre la exposición, sobre sus nuevos proyectos en el estudio de arquitectura, sobre amigos en común. Después se marchó. Tenía una reunión con un cliente, pero prometió llamarme la semana que viene. Mientras la veía alejarse, sentí una extraña paz. Nuestra relación, como mi vida en general, se había transformado tras la experiencia traumática. No había vuelto a ser la de antes, pero tampoco se había destruido por completo. Había evolucionado hacia algo nuevo, tal vez más sano y resistente. El resto de la noche transcurrió entre conversaciones con los visitantes de la exposición, entrevistas para varias revistas de arte y charlas con colegas fotógrafos que habían venido a apoyarme. Me sentía cansado, pero era un cansancio bueno, el resultado de la realización creativa, no el agotamiento de luchar contra los demonios del pasado. Cuando los últimos invitados se marcharon y la galería quedó vacía, me quedé solo entre mis fotografías. Recorrí lentamente las salas, contemplando las imágenes que ahora contaban mi historia al mundo. Desde las majestuosas vistas del glaciar Aletsch, tomadas aquella fatídica mañana, hasta el autorretrato que me había hecho esta misma mañana, todas aquellas instantáneas eran hitos de mi viaje, no solo físico, sino también espiritual. Deteniéndome ante la fotografía tomada dentro de la grieta, mi último selfie antes del rescate, con el rostro demacrado, pero lleno de determinación, sentí una extraña sensación ambivalente. Era yo, y al mismo tiempo, ya no lo era. El hombre de la foto y el hombre que la miraba estaban unidos indisolublemente, pero entre ellos se abría un abismo de experiencia, transformación, crecimiento. En ese momento comprendí que mi regreso del cautiverio helado había concluido. No cuando los rescatistas me sacaron de la grieta, ni cuando regresé a San Petersburgo, ni cuando sanaron las heridas físicas, sino ahora, cuando había logrado transformar el trauma en una historia que podía compartir, en una experiencia que podía resonar con otras personas, en un arte que podía curar. Salí de la galería a la fresca noche de septiembre. El cielo de San Petersburgo estaba despejado, con las primeras estrellas asomando sobre el fondo azul oscuro. Respiré hondo, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones, cómo el corazón latía en mi pecho, cómo la sangre fluía por mis venas. Estaba vivo, no solo un organismo biológicamente funcional,
sino un ser humano realmente vivo, capaz de sentir, pensar, crear, amar. 72 horas en la grieta helada me habían enseñado a valorar cada una de esas inhalaciones, cada latido del corazón, cada momento de existencia consciente. Me habían mostrado lo frágil que es la vida y lo fuerte que es al mismo tiempo. Me habían recordado que incluso en la oscuridad más profunda, en el frío más penetrante, existe la posibilidad de supervivencia, crecimiento, transformación. Y por esa lección, por doloroso que fuera su precio, estaba agradecido. Me dirigí a casa, donde me esperaban Musia, una cama caliente y un día más de nueva vida, la vida después del hielo.